Casos como el burnout o agotamiento emocional y cognitivo son ya diagnósticos clínicos reconocidos. El estrés afecta el comportamiento, el cuerpo y las funciones cognitivas. Si el estrés llegase a volverse algo crónico, puede afectar al sistema inmunológico. De igual manera puede afectar a la amígdala, que representa la zona de la memoria, y a su vez también puede afectar la toma de decisiones. Aunque las caricaturas buscan retratar situaciones cotidianas de forma exagerada y cómica, en este episodio del laboratorio de Dexter podemos tener un acercamiento a dicha condición. Dexter se encuentra en su laboratorio trabajando en su último invento, haciendo comprobaciones, escribiendo complejas ecuaciones matemáticas en su pizarra, tecleando a toda velocidad en su computadora y escribiendo en un papel con tal fuerza que acaba rompiendo el grafito de su lápiz, perdiendo la paciencia y partiendo la hoja por la mitad mientras grita desesperado. Dentro de su mente, un grupo de hombres que trabajan en la planta industrial como representación de su cerebro nota que la maquinaria se ha acelerado a niveles peligrosos, aumentando la temperatura a tal punto que podría provocar una gran explosión. El desastre es inminente. Cuando parece que la planta va a explotar, lo desconectan, provocando que Dexter se relaje. El problema aquí es que Dexter se desinhibe completamente, se vuelve impulsivo, infantil y pierde todo filtro social o racional. Podríamos decir que se convierte en otro completamente distinto, con una mirada torpe y surumbática. Dexter voltea hacia todos lados hasta que se posiciona frente a la pizarra, la cual lame como si de un dulce se tratase. Después coloca la rata del laboratorio dentro de uno de sus tubos y se come un objeto viscoso y verdoso con el cual hace un globo. Luego sale corriendo del laboratorio juguetonamente y rueda por las escaleras varias veces. Didi, al notar el comportamiento de Dexter, lo lleva a su habitación, donde lo viste como una niña y lo nombra Ginger. Primero juegan al escondite, donde Dexter se queda de pie observando a Didi contando. Al tercer intento, Didi decide que será mejor que ella se esconda. Dexter hace como que cuenta, balbuceando palabras sin sentido, hasta que observa el unicornio de Didi y juega al caballito con este, poniéndolo sobre su espalda. Dexter abandona su casa y ve a varios niños jugando afuera. Se esconde en un arbusto donde se despoja de toda su ropa y corre alegre mientras los demás niños lo observan entre risas. Bebe agua de una manguera hasta inflarse como un globo, el cual sale volando y cae en un bote de basura. Su comportamiento es tan aleatorio y absurdo que decide que es buena idea agarrar un pez dorado de su pecera y dejarlo caer en su ropa interior, lo que hace que baile de una manera ridícula mientras las risas y la presencia de los niños aumenta. Hasta aquí podemos darnos cuenta de la hipérbole que toda caricatura quiere mostrar para entretener, ya que la exageración es parte de la parodia. No obstante, cuando el cerebro trabaja intensamente sin descanso, puede sufrir fatiga cognitiva, lo que disminuye la concentración, la capacidad de resolver problemas y el autocontrol, y puede llevar a un estado regresivo, lo que se traduce como comportamientos más infantiles y hasta compulsivos. Esto no significa que una persona se vuelva tonta literalmente, pero sí puede actuar de forma inusual o desorganizada cuando su cerebro necesita desconectarse. En psicoanálisis, la regresión es un mecanismo de defensa. Bajo presión extrema o angustia, una persona puede volver inconscientemente a comportamientos infantiles, como jugar, hablar como bebé o actuar sin vergüenza. Dexter, tras apagarse, empieza a actuar como un niño pequeño, incluso disfrazándose de niña, claro, impuesto por Didi, también jugando con sus unicornios y haciendo tonterías sin freno. Esto puede reflejar una pérdida temporal del autocontrol frontal, un fenómeno observado en estados de agotamiento extremo, crisis nerviosas, consumo de sustancias o incluso ciertos trastornos neurológicos, aunque aquí no aplica clínicamente, claro. ¿Pero de verdad podría suceder a tal extremo? Para responderlo, veamos algunos ejemplos. John Forbes Nash, un prodigio matemático estadounidense, especialista en teoría de juegos, geometría diferencial y ecuaciones en derivadas parciales, quien fue laureado con el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, conocido como Premio Nobel de Economía, en 1994 por sus aportes a la teoría de juegos y los procesos de negociación, desarrolló esquizofrenia paranoide a finales de la década de 1950, cuando tenía alrededor de 30 años. Esto debido a las presiones intelectuales intensas y aislamiento social. De hecho, su historia fue llevada al cine en A Beautiful Mind en 2001. Nash muestra cómo la presión del pensamiento complejo puede llevar a una desconexión de la realidad, algo similar al corte de energía mental que sufre Dexter. Nikola Tesla trabajaba jornadas interminables y dormía apenas 2 horas por noche. Con el tiempo, desarrolló comportamientos obsesivos y manías extrañas, como hablar con palomas y evitar tocar el pelo humano. Su colapso se manifestó en forma de excentricidades y aislamiento, una forma de desconexión de la lógica práctica del mundo. Pero esto no solo queda aislado a una sola persona, ya que en Japón el término karoshi significa literalmente muerte por exceso de trabajo. Miles de trabajadores brillantes en tecnología o finanzas han colapsado por exceso de estrés. No todos actúan como tontos, pero sí pierden el equilibrio.
desarrollan ansiedad, depresión o actitudes infantiles como desconexión emocional o comportamiento errático. Kazuo Hirai, ex CEO de Sony, habló públicamente sobre cómo tuvo que aprender a evitar la autoexigencia tóxica, que lo estaba desgastando emocionalmente. Uno de los casos cuyo extremo puede ser más parecido es el de Howard Hughes, un magnate, ingeniero y cineasta cuya genialidad técnica lo llevó a crear aviones y películas exitosas, pero vivía bajo un estrés obsesivo por el control y la perfección. Acabó aislado, encerrado, con desórdenes compulsivos extremos, como guardar orina en frascos y negarse a cortarse el cabello o las uñas. Se convirtió en una sombra de sí mismo, atrapado por su propia mente. El colapso de la lógica interna de Hughes lo convirtió en alguien completamente errático e infantilizado emocionalmente, pero todos ellos fueron sufriendo un desgaste continuo. Esto no puede suceder en un niño, ¿o sí? Lo que le pasa a Dexter en el episodio puede interpretarse como una regresión aguda por sobrecarga mental o emocional, y los psicólogos infantiles lo reconocen como un fenómeno real. Muchos niños con altas capacidades intelectuales son sobreexigidos o se autoexigen tanto que desarrollan ansiedad, bloqueos cognitivos, una extraña apatía o comportamientos extraños o regresivos. Pero ¿cómo es que lo expresan? Dejan de querer ir a la escuela, lloran sin razón, vuelven incluso a mojar la cama, se aíslan o se comportan como niños más pequeños a los de la edad que ya tienen. Según estudios de la Universidad de Leiden en Países Bajos y el Child Mind Institute, el estrés académico, familiar o emocional puede provocar agotamiento crónico, pérdida de motivación, estallidos de llanto y desinterés por actividades antes placenteras. Jim Piaget y Lev Vygotsky hablaron sobre cómo el desarrollo cognitivo necesita pausas, juego libre y seguridad emocional. Sin eso, el desarrollo puede detenerse o incluso retroceder temporalmente. El juego permite a los niños pequeños aprender y dar sentido al mundo que les rodea. Mientras se divierten, trabajan en aspectos fundamentales de su desarrollo, como el perfeccionamiento de las aptitudes motoras, cognitivas, sociales y emocionales. Pero el poder del juego va más allá del aprendizaje temprano. También desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la salud mental de nuestros hijos y de la nuestra, claro. Los niños que juegan habitualmente con sus progenitores tienen menos probabilidades de padecer ansiedad, depresión, agresividad y sobre todo y muy importante problemas del sueño. Adicional, el juego ayuda a reducir los niveles del estrés y de hecho el juego diario protege a los niños contra los efectos adversos del estrés. Esto los ayuda a evitar que se sientan deprimidos, que sientan ansiedad y por ende que afecte a su salud mental. Alice Miller, psicóloga suiza, en su libro El drama del niño dotado, analiza cómo niños brillantes pueden sufrir en silencio y tener colapsos emocionales si no reciben validación afectiva. El niño no grita porque quiere molestar, grita porque su sistema no puede sostener lo que está viviendo. En otras palabras, los niños pueden tener una especie de colapso mental, como el que se representa en Dexter. Aunque no lamerán pizarras ni besarán patos, parte a la que llegaremos en un momento sí pueden desinhibirse, perder habilidades o volverse emocionalmente impredecibles si están sometidos a demasiado estrés sin contención emocional. El cerebro necesita descanso, incluso las mentes más brillantes, como la de Dexter en este caso, tienen un límite. La presión constante por rendir, producir y ser perfecto puede llevar a una desconexión temporal del yo racional. Claro está que en este episodio esto se traduce como una versión hiperbolizada del colapso. Dexter se convierte en una caricatura de un niño completamente libre de inhibiciones. El mensaje es claro, la mente necesita equilibrio, si no lo tiene, se revela. Dexter el tonto no es solo una comedia absurda, es una parodia lúcida sobre los efectos de la sobrecarga mental. Al mostrar la caída del genio a través de la regresión infantil, el episodio plantea una verdad sutil. Incluso la mente más brillante puede colapsar cuando se fuerza más allá de su capacidad. La risa viene del absurdo, pero la raíz está en la psicología. Un ejemplo cercano sería el de Barbara Newhall Follett, una niña prodigio literaria quien publicó su primera novela a los 12 años. Fue aclamada como genio. Sin embargo, su familia era inestable y la sobrecargó emocionalmente. Entró en una crisis profunda, desapareció misteriosamente a los 25 años. Una mente precoz que no recibió el soporte emocional adecuado y terminó desconectada del mundo. Pero ¿cómo se manifiestan estos colapsos en niños reales? Vuelven a hablar como bebés, lloran sin motivo claro, dejan de hacer lo que antes les gustaba, se ríen de forma descontrolada o actúan de forma absurda, se aíslan o se ponen extremadamente activos. Todo esto puede parecer tonto, como el Dexter del episodio, pero en realidad es el grito silencioso de una mente que está agotada. En un punto en que parece que todos los niños del barrio están reunidos y apostando a alguna acción que no creen que Dexter vaya a realizar, Didi se encuentra masajeando sus hombros y después le pinta los labios.
Uno de los niños lleva un pato y se lo entrega a Dexter, quien se lo acerca para besarle el trasero. Todos los niños vitorean su nombre, algunos con patente nerviosismo, otros con emoción. Mientras Dexter se acerca al trasero del pato, uno de los trabajadores indica que ya se tranquilizó y que pueden poner la fábrica en marcha. Los sistemas son conectados y Dexter regresa a ser el mismo de siempre. La confusión lo inunda y voltea a ver a todos con desconcierto. Observa el trasero del pato y se da cuenta de que tiene un beso. Dexter se limpia el labial mientras todos los niños lo vitorean y decide escapar aterrado. Llega a casa y cierra la puerta detrás de él. El episodio concluye con el pato besando a Dexter, quien pone una cara de desconcierto y angustia. A nivel literal es una escalada grotesca de lo absurdo, siendo así el apogeo de la vergüenza y humillación, cuando la mente regresa al status quo. El beso al trasero del pato es el clímax de la regresión, ha tocado fondo. Desde la Edad Media, el acto de besar el trasero ha sido símbolo de sumisión, humillación o degradación. En sátiras medievales se habla de besarle el trasero al diablo o a figuras de poder como burla. De hecho, en literatura y animación, el pato muchas veces representa el caos cómico, la irracionalidad o lo animal sin control. Piensa, por ejemplo, en el pato Donald, en Daffy Duck o incluso el pato siniestro de Twin Peaks. Que Dexter bese al pato puede simbolizar que ha abrazado por completo el absurdo, lo ilógico, lo instintivo. Cuando el pato le devuelve el beso y lo mira románticamente, la escena se vuelve aún más perturbadora, ya que es una representación del caos que ya no puede ser deshecho. Al ser una caricatura, pasamos al siguiente episodio y se acabó, pero cuando en la vida real se suscita algún evento, comportamiento o situación que degrade, denigre o mancille nuestra imagen, es muy difícil recuperarse, y tal como se muestra con ese beso final, se ha convertido en parte de nosotros, algo con lo que tenemos que aprender a vivir y superar. El mayor símbolo del colapso de la razón no es el grito, es el beso del sinsentido. No hay evidencia directa de que Dexter el Tonto haya sido escrito con una alegoría psicológica profunda y explícita como objetivo central, pero sí hay indicios de que el equipo creativo usaba conscientemente temas adultos disfrazados de humor infantil y absurdo. Genndy Tartakovsky, creador del laboratorio de Dexter y muchas otras caricaturas, ha mencionado en varias entrevistas que le encantaba jugar con la dualidad entre el mundo lógico de Dexter y el caos creativo de Dee. A menudo los episodios eran escritos desde un lugar de exagerar ideas cotidianas o emocionales hasta volverlas ridículas. El objetivo era crear humor, pero los temas más profundos, como rivalidades familiares, ego, identidad o estrés, sí que se colaban, a veces de manera inconsciente. Algunos otros miembros del equipo de escritores y animadores, como Paul Rudish y Craig McCracken, también trabajaron en Las Chicas Superpoderosas y Samurai Jack, dos series con capas de interpretación más allá del público infantil. De hecho, en varias entrevistas han reconocido que usaban referencias de cine, psicología, filosofía y cultura pop para enriquecer episodios que, en apariencia, parecían solo locos y tontos. Aunque probablemente no dijeron, vamos a hacer una alegoría sobre la sobrecarga cognitiva y la regresión psicológica, el episodio utiliza metáforas claras, la fábrica mental, la desconexión y el colapso total de la lógica. Representa síntomas reales de colapso emocional, como el comportamiento regresivo, pérdida de inhibiciones, disociación de la identidad, y cierra con un retorno a la cordura, pero dejando huella del trauma. O sea, sé que puede que el episodio se escribiera con fines humorísticos, pero funciona perfectamente como una alegoría psicológica, aunque haya sido intuitiva o inconsciente, algo no totalmente intencional. En una entrevista con Animation World Network en 1997, Tartakovsky dijo: "Lo que nos gustaba era que los niños se reían por lo que veían, y los adultos se reían por lo que entendían". Esa frase lo resume todo. Dexter el Tonto no se trata de un episodio que fue creado explícitamente para ahondar en los temas del estrés mental o burnout, pero sí es el resultado de un equipo creativo brillante que entendía cómo utilizar los símbolos, exageraciones y metáforas visuales para construir algo que, con el tiempo, puede analizarse en niveles más profundos. Porque muchos niños y adultos brillantes, en el silencio de sus casas, sus escuelas o sus trabajos, también se sobrecargan, también se apagan, y a veces también necesitan que alguien los entienda, antes de que su fábrica mental deje de funcionar.